En un pequeño pueblo del interior de Castilla-La Mancha, con calles estrechas de piedra y aceras que parecían apenas un suspiro de espacio, vivía Lucía. La mayoría de las casas en la calle donde residía estaban construidas justo al límite del terreno, sin rejas ni portones que la separaran del exterior. Simplemente, la pared de la casa era el final del mundo. Su habitación tenía una ventana que daba directamente a la acera y la estrecha calle peatonal, pero eso nunca había sido un problema. Al fin y al cabo, en aquel tranquilo pueblo donde casi todos se conocían, la privacidad era un lujo que pocos echaban de menos. Lucía era una joven sencilla, con el cabello castaño oscuro que caía en suaves ondas hasta sus hombros, y unos ojos verdes que parecían guardar secretos que ni ella misma conocía del todo. Se dividía entre sus estudios de filología hispánica en la Universidad de Toledo, que cursaba a distancia, y su trabajo como recepcionista en una clínica dental del pueblo. Cada tarde, al regresar a casa alrededor de las 6:30, aún con sus cómodos zapatos de piel marrón desgastados, se arrastraba hasta su habitación mientras mordisqueaba algún paquete de almendras o un bocadillo de jamón serrano. Allí, se dejaba caer sobre la cama, encendía la televisión y se sumergía en sus series favoritas, ese pequeño refugio que le permitía desconectar del mundo. Una tarde de primavera, mientras abría apenas una rendija en la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, Lucía notó algo fuera de lo común. Desde la calle se escuchaban ruidos, voces animadas, risas y el característico sonido de cajas siendo descargadas. Curiosa, se asomó discretamente y vio un camión de mudanzas detenido frente a la vieja casa enfrente de la suya, esa misma que llevaba meses abandonada y que recientemente había sufrido una reforma considerable. Finalmente, alguien iba a ocuparla. Al día siguiente, Lucía no tardó en enterarse de los detalles gracias a doña Carmen, la vecina de al lado, una mujer menuda, de cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, y con una lengua afilada como cuchilla. Doña Carmen era la cronista oficial del barrio y, entre sorbos de café y miradas furtivas, no tardó en contarle todo. 3 jóvenes estudiantes universitarios vienen a la Universidad de Toledo, dijo, guiñándole un ojo con malicia. Son guapos, educados, pero ya sabes cómo son estos chicos, a ver si no nos traen problemas. Lucía sonrió sin darle demasiada importancia. No tenía grandes planes de socializar. Su rutina entre el trabajo, los estudios y sus tardes de series estaba perfectamente trazada. Pero, como suele ocurrir, la tranquilidad pronto se vio alterada. En los días siguientes, comenzó a ver a los nuevos vecinos. Eran amables, siempre saludando con una sonrisa al cruzarse en la calle. Lucía notó especialmente a uno de ellos, un joven alto, de cabello rubio ceniza, ligeramente despeinado de manera natural, y una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Se llamaba Marcos, según supo después, pero ella no le prestó demasiada atención. Solo otro vecino más. Todo transcurría con normalidad hasta que una tarde, mientras disfrutaba de su ritual sagrado de ver series en la cama, escuchó ruidos extraños que provenían de la calle. Voces altas, risas que rebotaban entre las paredes y un sonido peculiar, un golpecito rítmico que parecía una pelota botando contra el suelo. Intrigada, se levantó y se asomó por la ventana. Allí estaban ellos, Marcos y sus amigos, jugando al fútbol en medio de la calle, sudorosos y riendo como niños. El problema era que la pelota no dejaba de chocar contra la pared exterior de la habitación de Lucía, a veces con tal fuerza que la ventana vibraba. Al principio intentó ignorarlo, pensando que era solo un juego inocente, pero con el paso de los días el estruendo se volvió constante, interrumpiendo sus series y alterando su paz. Finalmente, cansada, decidió actuar. Abrió la ventana con brusquedad, dispuesta a reclamar. Los 3 chicos estaban allí, tan animados como siempre, como si disputaran una final del mundial. Su sangre hervía, pero antes de que pudiera decir una palabra, Marcos, el de ojos claros y sonrisa fácil, se acercó con una expresión mezcla de diversión y preocupación. ¿Lucía?, preguntó levantando las cejas. Todo bien. Solo entonces se dio cuenta de que llevaba una blusa ligera de pijama y unos shorts cortos, nada preparada para un encuentro improvisado con el vecino. Tragó saliva y cruzó los brazos, intentando ignorar la forma en que él la miraba un segundo más del necesario. Los otros 2 amigos reían al fondo, pero ella estaba centrada en Marcos y en la pelota que ahora reposaba a sus pies. ¿No podríais hacer menos ruido?, exclamó, intentando sonar firme.
Esa pelota no para de dar golpes en mi pared y yo solo quiero relajarme después de todo el día. Marcos ladeó la cabeza, con esa expresión de quien se está divirtiendo pero también quiere ser comprensivo. Dio un toque suave a la pelota, alejándola de la ventana. Lo siento, Lucía. Prometo que tendremos cuidado. Es que estamos emocionados con la mudanza, ¿sabes? Por fin dejamos atrás el agobio de compartir piso y tenemos un lugar decente para vivir. Ella suspiró, dejando que parte de su enfado se disolviera. Era difícil seguir molesta cuando él hablaba con tanta naturalidad y simpatía. Está bien, lo entiendo, murmuró, apartando un mechón de cabello tras la oreja. Solo intentad controlar la pelota, que si no, acabaré lanzando cubos de agua. Los amigos rieron a carcajadas y Marcos negó con la cabeza, fingiendo desaprobación. No te preocupes, pondré a estos dos en línea. Lo último que queremos es molestarte. Guiñó un ojo y ese gesto fue como una chispa que encendió algo en Lucía. Sonrió sin poder evitarlo. Perfecto, porque si no, la próxima vez les tiro agua de verdad. No hará falta, rió él. Encontraremos la manera. Lucía cerró la ventana despacio y volvió a la cama, sintiendo una mezcla de alivio y algo más que no sabía explicar. Se recostó y retomó su serie, pero no pudo evitar que sus pensamientos se centraran en Marcos, en ese joven que parecía distinto a los demás chicos del pueblo. Había algo en él, algo más allá de la sonrisa encantadora y la voz suave. Era como si su presencia hiciera que todo a su alrededor pareciera más ligero, más interesante. Los días siguientes, los partidos de fútbol disminuyeron notablemente. A veces, al llegar a casa, veía a Marcos sentado en la verja, con el móvil en la mano. Siempre la saludaba con un gesto amable y ella respondía con una sonrisa tímida. Poco a poco, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Un buenos días casual, un comentario sobre el tiempo. Una tarde, cargando bolsas de la compra, Marcos apareció de repente, ofreciéndose a ayudar. ¿Quieres una mano?, preguntó, tomando 2 bolsas sin esperar respuesta. Gracias, pero puedo sola, respondió ella, algo avergonzada pero agradecida. Él la acompañó hasta la puerta y, mientras ella luchaba con las llaves, soltó una risa baja. Esa cerradura parece que te da guerra desde siempre. Es vieja y testaruda, como casi todo aquí. Lucía abrió la puerta y él colocó las bolsas en la mesa de la cocina, mirando alrededor con curiosidad. Nunca me había fijado en lo acogedora que es tu casa. Tiene tu estilo. Él sonrió y ella sintió como el calor subía a sus mejillas. ¿Era eso un cumplido? Sí, claramente. Tienes buen gusto, afirmó él, guiñándole un ojo. Ella rió, sintiéndose ligera como hacía tiempo no se sentía. Aquella tarde marcó el comienzo de una amistad que floreció en pequeños gestos y secretos compartidos. Marcos contaba historias divertidas de sus aventuras en la universidad y Lucía se sorprendía riendo más de lo esperado. Cada conversación parecía natural, como si se conocieran de toda la vida, pero con una chispa especial flotando entre ellos. Pasaron semanas y su amistad creció con detalles, saludos al anochecer desde la ventana, chocolates dejados en la puerta, bromas tontas para arrancar sonrisas. Lucía esperaba esos momentos con la ilusión de quien aguarda el siguiente capítulo de su serie favorita. Una noche de viernes, cálida y tranquila, con una maratón de películas preparada y el ventilador al máximo, la electricidad se fue en todo el barrio. Lucía resopló y fue a la ventana para comprobar si el apagón era solo en su casa. Allí estaba Marcos, iluminado por la pantalla del móvil. Parece que nuestros planes de película se fueron al traste, gritó desde la calle, riendo. Yo solo quería quedarme en casa, respondió ella, sonriendo también. Él se acercó y charlaron durante un rato. Lucía confesó su miedo infantil a la oscuridad, ese temor que aún la hacía sentirse incómoda y sola sin luz. ¿Quieres compañía hasta que vuelva? Prometo no asustarte y traigo velas, pensó unos segundos y aceptó. Apareció con 2 velas encendidas y un paquete de galletas, con su sonrisa habitual. Sentados en la sala, rodeados de sombras danzantes y risas suaves, la conversación fluyó fácil y ligera, llena de descubrimientos. Cuando la luz regresó, más de 1 hora después, ni se habían dado cuenta. Solo cuando el ventilador volvió a girar se miraron sorprendidos por el tiempo pasado. Un silencio tenso apareció y el ambiente cambió, volviéndose más intenso. Me gusta mucho hablar contigo, Lucía, murmuró Marcos, bajando la mirada. A mí también, respondió ella con voz baja y firme. Él se acercó lentamente y, bajo la tenue luz de las velas, sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de sentimiento.
como si lo hubiesen imaginado muchas veces antes. Sus labios eran gentiles, pero pronto ganaron confianza, acercándolos aún más, todo parecía reducir. Las primeras luces del alba se colaban tímidamente entre las cortinas de lino blanco que cubrían la ventana de la habitación de Lucía. Aún con el recuerdo del beso de la noche anterior vibrando en su piel, se incorporó lentamente, dejando que el calor del sol creciera en su rostro. Llevaba puesta una blusa de algodón color crema que rozaba con suavidad su piel, y unos pantalones cortos de lino azul que dibujaban sus piernas con delicadeza. En sus pies, unas bailarinas de piel marrón gastada, que hablaban de sus días largos y ajetreados. Un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba en su cuello, un regalo que llevaba siempre con ella, mientras se preparaba para el día. Una mezcla de nervios y emoción revoloteaba en su interior. No solo por Marcos, sino porque algo en el aire parecía diferente, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Lucía salió a la calle con la intención de comprar algunas cosas para la clínica dental donde trabajaba. El pueblo todavía despertaba entre olor a churros recién hechos y el murmullo lejano de las campanas de la iglesia. Las calles de piedra reflejaban los primeros rayos de sol y las persianas de las casas vecinas empezaban a alzarse lentamente. Al pasar por la plaza principal, se cruzó con doña Carmen, quien ya estaba rodeada de un pequeño grupo de vecinas, todas cuchicheando con un brillo de misterio en los ojos. «Buenos días, Lucía». Saludó doña Carmen con una sonrisa tan amplia que parecía que le iba a estallar la cara. «¿Has oído? Anoche se escucharon ruidos extraños en la casa de enfrente. Dicen que alguien vio luces y sombras moviéndose, y que hasta se oyó un gruñido extraño». Como de animal salvaje, Lucía frunció el ceño, tratando de ocultar su sorpresa. ¿Un gruñido? Pero si no hay ningún animal por aquí, eso mismo decimos, pero ya sabes cómo es esto, respondió doña Carmen, encogiéndose de hombros. Aquí cada sombra tiene su historia. Lucía se despidió rápidamente y continuó su camino, con la mente llena de preguntas. ¿Qué podría estar pasando en aquella casa? ¿Y quién podría estar causando esos ruidos? Al llegar a la clínica, se encontró con Marcos esperándola en la puerta, con una camiseta blanca ajustada que resaltaba su figura atlética y unos vaqueros azules ligeramente desgastados. Su cabello rubio parecía brillar con la luz de la mañana y sus ojos claros tenían una chispa divertida. «Buenos días», saludó él, con esa sonrisa que parecía capaz de iluminar hasta el día más gris. «Hola», respondió Lucía, intentando parecer casual, aunque sentía que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué tal la noche?», preguntó Marcos, ladeando la cabeza. «Bien, aunque un poco inquieta». «¿Has oído algo sobre ruidos extraños en tu casa?». Él frunció el ceño, como si intentara recordar. «No, no he escuchado nada. Pero anoche me quedé despierto hasta tarde estudiando. Aunque ahora que lo dices, mi amigo Carlos me comentó que vio algo raro por allí». «¿Raro?», insistió Lucía, interesada. «Sí, pero no me lo tomé en serio. Dijo que vio luces y sombras moviéndose, y escuchó un gruñido que no pudo identificar». Lucía se mordió el labio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que algo o alguien extraño estuviera cerca de ellos la inquietaba más de lo que esperaba. Durante la jornada, la clínica se llenó de pacientes, y Lucía trató de mantener la mente ocupada, aunque no podía evitar mirar hacia la ventana cada vez que sentía un pequeño ruido fuera. Por la tarde, cuando terminó su turno, Marcos apareció con una invitación inesperada. «Lucía, ¿quieres venir a dar un paseo conmigo?», propuso mientras guardaba unos documentos. «¿Ahora?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, el día está precioso y creo que ambos necesitamos despejarnos un poco». Tras pensarlo un instante, Lucía aceptó. Se cambió rápidamente y bajó con una blusa de manga larga ligera, color lavanda, que dejaba entrever la sutil curva de sus hombros, y unos vaqueros ajustados que enfatizaban sus caderas. Sus zapatos eran unas sandalias de tacón bajo, de color beige, que le daban un aire casual pero elegante. Unos pendientes de aro dorados adornaban sus orejas y un ligero toque de brillo en sus labios completaba su look. Salieron juntos hacia el bosque cercano, un lugar que siempre había sido refugio para ella, entre pinos altos y el aroma a tierra húmeda. Mientras caminaban, Marcos comenzó a contar historias de su infancia en un pueblo cercano, con anécdotas divertidas que hacían reír a Lucía. «¿Sabes?», dijo él en un tono más serio. «A veces, cuando estoy aquí, siento que hay algo más, algo que no acabamos de entender». Lucía lo miró intrigada. «¿A qué te refieres?». «No sé,
como si el pueblo guardara secretos. Cosas que no se cuentan en las conversaciones cotidianas. Como si la casa de enfrente tuviera algo oculto, ella sintió como un escalofrío le recorría la nuca. ¿Crees en fantasmas? Preguntó con una sonrisa tímida. No sé si en fantasmas, pero sí en misterios que esperan ser descubiertos, respondió él, mirando el horizonte. La caminata continuó y, sin darse cuenta, se adentraron en una zona del bosque donde la luz apenas lograba filtrarse. De repente, un crujido seco los hizo detenerse. Miraron hacia un arbusto cercano y vieron una figura oscura que desapareció entre los árboles. Lucía tragó saliva. ¿Viste eso? Preguntó en voz baja. Marcos asintió. Sí, alguien o algo nos está observando. Ambos sintieron una mezcla de miedo y emoción. Sin embargo, decidieron regresar al pueblo, con la promesa tácita de investigar qué estaba ocurriendo. Al llegar a la plaza, la tranquilidad del lugar parecía intacta, pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de romper el equilibrio. Aquella noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, un golpe seco la sobresaltó. Se asomó a la ventana y vio una sombra que desaparecía rápidamente frente a la casa de enfrente. Su corazón latía acelerado, y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué secretos ocultaba aquella casa y quién estaba detrás de esas sombras? El misterio apenas comenzaba, y ni Lucía ni Marcos imaginaban que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Las calles empedradas de Villanueva de los Infantes, un pueblo donde el tiempo parecía detenerse entre sus plazas y casas centenarias, se sumergían en la penumbra de una noche que prometía ser larga e inquietante. Lucía, aún con el eco del golpe seco resonando en sus oídos, caminaba despacio hacia la ventana de su habitación, envuelta en una bata de seda color marfil que dejaba entrever la delicada curva de sus hombros y un ligero escote que apenas insinuaba su piel tersa bajo la luz tenue de la lámpara. Sus pies descalzos tocaban el frío suelo de madera, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de trébol descansaba sobre su pecho, reflejando la tenue luz. El misterio se había instalado en la vieja casa de enfrente, un edificio con muros de piedra y madera oscura, que desde su reforma reciente parecía esconder más secretos que antes. Lucía observó la calle vacía, pero su mirada se posó en una sombra que se desplazaba lenta y sigilosamente entre los árboles del jardín abandonado. No pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Al día siguiente, la tranquilidad aparente del pueblo contrastaba con la inquietud que se había instalado en su interior. Decidió que debía hablar con Marcos, aquel joven rubio de ojos claros que había irrumpido en su rutina con una mezcla de simpatía y misterio. Lucía se vistió con una blusa ligera de color lavanda que realzaba su figura esbelta, combinada con unos pantalones vaqueros ajustados que marcaban sus curvas con elegancia. Unos pendientes discretos y un ligero toque de perfume a jazmín completaban su aspecto, que era a la vez casual y sutilmente seductor. Cuando llegó a la plaza, encontró a Marcos sentado en el banco de piedra, con una camiseta blanca y unos pantalones oscuros. Su sonrisa iluminó el ambiente, pero sus ojos reflejaban una preocupación compartida. He estado pensando en lo que viste anoche, dijo Marcos. No es la primera vez que ocurren cosas extrañas en esa casa. Mi abuelo me contó historias sobre ella, sobre sucesos inexplicables. Lucía arqueó una ceja, intrigada. ¿Historias? ¿Qué tipo de historias? Marcos suspiró y comenzó a relatar, mientras las campanas de la iglesia marcaban la hora. Se dice que hace más de 100 años, la casa perteneció a una familia noble que desapareció misteriosamente. Algunos hablan de maldiciones, otros de rituales ocultos. Nadie ha vivido allí por mucho tiempo desde entonces. Lucía sintió como la fascinación y el miedo se entrelazaban en su interior. ¿Y tú crees en esas cosas? Preguntó con una sonrisa escéptica. No sé qué creer, pero algo pasa. Y creo que tenemos que averiguarlo. Los dos coincidieron en que debían investigar, aunque ninguno podía imaginar las consecuencias que ello traería. Aquella tarde, mientras trabajaba en la clínica dental, Lucía no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa misteriosa y a las palabras de Marcos. Cuando terminó su turno, él esperaba con una mochila al hombro. He preparado algunas cosas para la investigación, dijo. Linternas, una cámara y un mapa antiguo que encontré en la biblioteca del pueblo. Lucía sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Esto se está poniendo interesante, murmuró. Se dirigieron hacia la casa al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el aire se cargaba de misterio. Lucía llevaba un vestido ajustado de algodón color azul oscuro,
que marcaba su figura con delicadeza y dejaba al descubierto unos hombros suaves y un cuello elegante. Sus zapatos de tacón bajo resonaban suavemente sobre el empedrado mientras caminaban. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Un aire frío y olor a madera vieja los recibió. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos y espejos que reflejaban la luz de sus linternas. Cada paso despertaba ecos que parecían contar historias olvidadas. De repente, un susurro apenas audible recorrió la estancia, y una corriente helada les envolvió. Lucía sintió como su piel se erizaba y se aferró a la mano de Marcos, que apretó la suya con firmeza. «No estamos solos», susurró él. En ese instante, una figura oscura apareció al final del pasillo, difusa y etérea. Lucía contuvo el aliento mientras la sombra se desvanecía, dejando tras de sí una sensación de inquietud profunda. Decidieron explorar la casa con más detenimiento, descubriendo habitaciones llenas de objetos antiguos, libros polvorientos y símbolos extraños grabados en las paredes. En uno de los cuartos, encontraron un diario con páginas amarillentas, escrito a mano con una caligrafía elegante. «Esto puede ser la clave», dijo Marcos, hojeando el libro. Habla de rituales, pactos y un secreto que la familia intentó ocultar. Mientras leían, una ráfaga de viento cerró de golpe la puerta detrás de ellos, sumiéndolos en la oscuridad. Las linternas parpadearon y se apagaron por un instante, y cuando volvieron a encenderse, el diario había desaparecido. Lucía sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero Marcos la sostuvo con firmeza. «Tranquila, no dejaremos que esto nos venza». En ese momento, un sonido profundo y gutural resonó por toda la casa, como un gruñido que parecía salir de las entrañas mismas del edificio. Ambos se miraron, conscientes de que estaban enfrentándose a algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. La noche apenas comenzaba, y Villanueva de los Infantes estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros, pero, mientras la luna llena brillaba sobre los tejados, una pregunta se instaló en sus mentes: ¿qué era esa presencia que los acechaba? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para descubrir la verdad? Las sombras de Villanueva de los Infantes parecían bailar inquietas bajo el resplandor pálido de la luna llena. La vieja casa de piedra, con sus ventanas oscurecidas y su porte imponente, se alzaba silenciosa, como una guardiana de secretos ancestrales. Lucía y Marcos, aún con el corazón latiendo con fuerza tras la experiencia en el interior, se encontraban sentados en el banco de la plaza, tratando de asimilar lo ocurrido. La joven llevaba puesto un suéter de lana color burdeos que contrastaba con la suavidad de su piel y unos pantalones oscuros que estilaban su figura esbelta. Su cabello, ligeramente despeinado, caía en ondas sobre sus hombros, y un aroma sutil a vainilla la envolvía. Marcos, con su habitual camiseta blanca y chaqueta ligera, miraba al frente, pensativo. «Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en nuestro pueblo», susurró Lucía, rompiendo el silencio. «Ni yo», respondió él. «Pero esto es solo el principio». Ese gruñido, la aparición, todo apunta a que hay algo más, algo que lleva tiempo esperando. Una brisa fresca agitó las hojas de los árboles y, por un momento, ambos sintieron que no estaban solos. La tensión se palpaba en el aire, y una sensación de peligro inminente crecía con cada segundo. Decidieron que no podían dejar que la curiosidad se convirtiera en miedo paralizante. Tenían que actuar, investigar más, descubrir la verdad oculta tras las paredes centenarias de la casa. A la mañana siguiente, Lucía se levantó con determinación. Se vistió con una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre su torso, dejando al descubierto la clavícula y acentuando la delicadeza de su cuello. Unos pantalones de lino beige completaban su atuendo, mientras que unos pendientes en forma de aro dorado brillaban discretamente con la luz del sol. Antes de salir, se miró al espejo y, con una sonrisa cómplice, pensó que quizá el destino le estaba preparando para algo grande. Al encontrarse con Marcos en la plaza, él llevaba una chaqueta de cuero marrón y unos vaqueros ajustados, que realzaban su porte atlético. Sus ojos claros reflejaban la misma mezcla de nervios y emoción que sentía ella. «He estado investigando», dijo Marcos. «Encontré un antiguo mapa en el archivo municipal que muestra túneles bajo el pueblo, justo debajo de la casa». «¿Túneles?», preguntó Lucía, sorprendida. «Sí, y parece que conectan con lugares que nadie ha explorado en siglos. Creo que ahí está la clave». Sin perder tiempo, se dirigieron hacia la biblioteca local, un edificio de piedra con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos y pergaminos olvidados. Mientras Lucía hojeaba un tomo gastado, Marcos buscaba en un cajón polvoriento.
Aquí está, exclamó él, sacando un manuscrito con detalles sobre los túneles y leyendas sobre rituales realizados para proteger al pueblo de una oscuridad ancestral. Lucía leyó en voz alta. Los antiguos guardianes sellaron un mal profundo bajo la tierra, usando símbolos y pactos. Pero el sello es frágil, y si se rompe, la sombra despertará para reclamar lo que le pertenece. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Sabían que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, equipados con linternas, cuerdas y el mapa, se aventuraron en la entrada oculta que Marcos había descubierto cerca de la vieja fuente del pueblo. El aire era húmedo y frío, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Mientras avanzaban, descubrieron inscripciones antiguas y símbolos tallados que parecían advertencias. Lucía tocó uno con reverencia, sintiendo una energía extraña recorrer sus dedos. De repente, un ruido sordo proveniente de la oscuridad les hizo detenerse. Una figura emergió de las sombras, un hombre mayor, de barba canosa y ojos penetrantes, vestido con ropas que parecían sacadas de otra época. ¿Quiénes sois vosotros?, preguntó con voz grave. Somos Lucía y Marcos, respondió él con firmeza. Buscamos proteger nuestro pueblo. Sabemos que algo oscuro se está despertando. El anciano asintió lentamente. Entonces habéis llegado en el momento justo. Soy don Mateo, el último guardián. Y ahora, vosotros debéis continuar la lucha. Con una mezcla de temor y determinación, Lucía y Marcos escucharon como don Mateo les explicaba la historia oculta de Villanueva de los Infantes y el peligro que acechaba bajo sus pies. Pero justo cuando parecía que todo estaba claro, un estruendo sacudió el túnel, y la tierra tembló bajo sus pies. Las antorchas se apagaron y una sombra oscura se alzó, envolviéndolos en una noche eterna. En ese instante, solo una pregunta resonaba en sus mentes. ¿Estarían preparados para enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba, o serían consumidos por ella para siempre? La oscuridad los envolvió como un manto pesado, denso y frío, que parecía absorber hasta el último vestigio de luz. Lucía sintió como el pulso le martilleaba en las sienes mientras trataba de mantener la calma, aferrándose a la mano de Marcos, cuyo agarre firme le transmitía una seguridad casi milagrosa en aquel abismo de sombras. Su respiración se hizo corta, y el eco de sus propios latidos retumbaba en sus oídos, mezclándose con un susurro lejano, como un lamento de siglos olvidados. Cuando las antorchas se apagaron, la oscuridad no fue simplemente ausencia de luz, sino una presencia palpable, como si algo vivo se moviera en las profundidades de aquel túnel ancestral. Don Mateo, con su rostro curtido y ojos llenos de sabiduría, pronunció unas palabras en voz baja, casi un conjuro, que hicieron vibrar el aire a su alrededor. No temáis, dijo. La oscuridad es antigua, pero también lo son los que la enfrentan. Lucía, envuelta en su bata ligera que ahora parecía insignificante frente al misterio que les rodeaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda y un cosquilleo en la nuca, como si cientos de ojos invisibles los observaran desde la penumbra. Su collar de plata, el pequeño trébol que le regaló su abuela, brilló con un destello tenue, casi como una promesa. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Marcos con voz firme, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Don Mateo los guió a través de un pasadizo estrecho y sinuoso, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que narraban una historia de pactos, traiciones y sacrificios. A medida que avanzaban, la tensión crecía, y cada sombra parecía cobrar vida propia, susurrando secretos que solo ellos podían escuchar. Finalmente, llegaron a una cámara oculta, un espacio circular iluminado por una tenue luz azulada que emanaba de un círculo inscrito en el suelo. En el centro, un antiguo libro descansaba sobre un atril de piedra, sus páginas moviéndose lentamente, como si una brisa invisible las acariciara. Este es el libro de las sombras, explicó don Mateo. Contiene el ritual para sellar de nuevo la oscuridad que amenaza con liberarse. Lucía se acercó, fascinada y temerosa a la vez, y extendió la mano hacia el libro. Al tocarlo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, una mezcla de frío y fuego que la hizo cerrar los ojos por un instante. En su mente, imágenes borrosas de figuras encapuchadas, velas parpadeantes y palabras antiguas se entrelazaban en un mosaico que parecía advertir sobre un sacrificio necesario. ¿Estamos preparados para esto?, murmuró Marcos, sus ojos reflejando la incertidumbre. Lucía asintió, sintiendo que la responsabilidad que ahora pesaba sobre ellos era inmensa, pero también que no podían echarse atrás. Comenzaron a leer en voz alta los versos del ritual, siguiendo las indicaciones del libro y las palabras de don Mateo. La cámara empezó a vibrar, y un viento helado giró en espiral a su alrededor,
como si la misma oscuridad se resistiera a ser contenida. De repente, un grito desgarrador emergió de las sombras, y una figura espectral apareció en el centro del círculo, una mujer de cabellos negros y ojos brillantes, envuelta en un manto de niebla, que parecía mezclarse con la penumbra. Su voz era un susurro que atravesaba el alma. ¿Por qué intentáis detenerme?, preguntó con una mezcla de tristeza y furia. Soy la guardiana de un secreto que no queréis entender. Lucía dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, y respondió con valentía: no queremos destruir el pasado, sino proteger nuestro futuro. La figura los observó por un largo momento, y luego, con un gesto lento, desapareció en un torbellino de sombras que se disiparon en el aire. El ritual continuó hasta que, finalmente, un destello de luz blanca llenó la cámara, y la oscuridad se retiró como una marea que cede ante la luna. Las paredes dejaron de susurrar, y el aire se volvió cálido y tranquilo. Exhaustos pero victoriosos, Lucía, Marcos y don Mateo salieron del túnel, encontrándose con el amanecer que bañaba Villanueva de los Infantes con tonos dorados y esperanzadores. Sin embargo, mientras caminaban de regreso, una sombra silenciosa se deslizó entre las calles vacías, observándolos desde la distancia con ojos que brillaban con una luz roja y siniestra, porque, aunque la oscuridad había sido contenida, no estaba derrotada, y una pregunta persistía en el aire, invisible pero inquietante: ¿qué precio tendrían que pagar Lucía y Marcos por haber desvelado el secreto ancestral? ¿Y qué nuevas sombras comenzarían a despertar en la tranquila comarca? El misterio estaba lejos de terminar.